Bueno, brevemente, explícanos un poco cuál es el trasfondo, el objetivo que ha tenido a la hora de realizar Burba la condena. Bueno, en realidad la idea es que un conflicto que ya lleva muchos años, enquistado en el tiempo, tantos como 40, de una injusticia que se cometió con el pueblo saharaui, que forman parte del campo de refugiados, de los campos de refugiados más antiguos de la historia moderna del mundo. He querido sacarlo a la luz nuevamente para que, sobre todo, las generaciones que no habían nacido cuando el conflicto se originó, tuvieran conocimiento, ¿no?, de esta realidad de un pueblo que está olvidado y perdido y abandonado en un desierto a 50 grados de temperatura, en el desierto de Argelia, viviendo una situación de vulneración de derechos humanos como no se conoce otra en el mundo, no solo por la gravedad en sí de lo que están viviendo, que sí hay otras partes del mundo en ese nivel de gravedad, sino sobre todo por el tiempo, ¿no? Y al final la idea es que un poco después de ver la película todos pensemos desde la posición que cada uno de nosotros tiene, ¿no?, como ciudadanos o como políticos o como instituciones, no solo a nivel nacional sino internacional, decidamos qué es lo que vamos a hacer. Antes de la película hablé con mucha gente que no se acordaba del conflicto, que no sabía casi nada del conflicto. Entonces dije, bueno, pues una vez que la hagamos ya no hay excusa, ¿no? Entonces esta película se está estrenando en todo el mundo porque al final la idea es que seamos conscientes de que no importa en qué parte del mundo se esté dando una situación de violación de derechos humanos, cada vez el mundo es más pequeño, somos una aldea global y creo que es muy importante que conozcamos las situaciones de violación de derechos humanos y que los denunciemos. Esta es una película que puede verla todo el mundo, simplemente está dirigida a un público concreto o cualquier persona puede llegar a comprender la situación que se está viviendo en el Sahara. Sí, es una película que la rodé y la monté justamente con la intención de que pueda verla todo el mundo. Niños a partir de 12 años lo pueden hacer perfectamente, pero además está contada de manera que cualquier persona en el planeta que no supiera absolutamente nada del conflicto del pueblo saharaui, ¿no?, y de estos refugiados, comprendan perfectamente cómo sucedió todo. Está contextualizado en ese 1975, en esa descolonización española fallida, de manera que sin haber sabido nada hasta ese momento, hasta el momento de ver la película de ella, todo el mundo comprenda cuál fue la situación que se produjo y cuáles sobre todo han sido las consecuencias que para algunos cientos de miles de personas está teniendo este exilio ya tan prolongado. ¿Y la recaudación total de lo que se ha conseguido hasta ahora, del documental, de esa proyección, sabemos más o menos en cuánto ronda? No, en realidad es que no hay forma de saber, porque esto se enmarca en una serie de proyectos que son 100% sociales, solidarios y benéficos, pero la realidad es que hay gente que no solamente aporta dinero, sino que aportan mucho, incluso en especies, ¿no? De tal manera que todos los estrenos son en sí mismos recaudatorios, pero no se cobra entrada nunca en ellos. La idea es que las personas que lo ven se acerquen en función de dónde están, dónde vivan, a las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui y decidan cómo van a colaborar con ellos. Hay un ejemplo, por ejemplo, que, valga la redundancia, con la Fundación 11, que hicimos un estreno muy importante en Madrid. Pues ellos lo que han hecho es captar fondos de donaciones de otras fundaciones y de ellos mismos, y se ha conseguido completar, por ejemplo, 2 contenedores de material, de camas articuladas para las personas que han sido víctimas, ¿no?, que están siendo víctimas de explosiones de minas antipersona en el Sáhara, y prótesis porque pierden manos, piernas, pies, sábanas, mantas. Es decir, que va a ser una cosa que vamos a llevar ahora, precisamente el mes que viene, a un centro de atención a víctimas de minas en el Sáhara Occidental, que es el único que existe, que se llama Martir el Sherif, donde viven en un espacio donde puede haber 70 personas, donde cabrían 70 personas, hay 400, ¿no? De tal manera que el proceso de recaudación de fondos para la película no para, no tiene fin, pero no pasa por nosotros. O sea, la idea cuando yo planteé este tipo de proyectos es que yo no me encargo de recibir las ayudas de nadie y luego yo soy quien las entrega, sino que lo que hago es que esas ayudas vayan directamente de quien quiere donar a las personas que tienen la necesidad de recibirlas. Aquí, por ejemplo, en Canarias ya se hizo una proyección con el Cabildo aquí en Tenerife hace unos meses,
y, por ejemplo, esta misma semana se hace otro con el Cabildo de Gran Canaria para recaudar fondos para lo que es el proyecto de las vacaciones en paz, de poder traer a los niños saharauis que vienen cada verano, ¿no? Así que son multitud de iniciativas, hemos hecho estrenos benéficos para ACNUR, para Mensajeros de la Paz, pero también los hemos hecho para Cáritas, también los hemos hecho para bancos de alimentos, también, es decir, que no, en realidad no hay forma de saber, porque no es que vaya el dinero a una cuenta que vamos controlando, sino que permitimos que la gente apoye de la manera que considere a quien ellos consideran. ¿Y su próximo proyecto nos podría comentar un poco en qué va a consistir, el que va a filmar y producir aquí en Canarias? Sí, a raíz de haber estrenado Urba hace unos meses surgió la idea, un poco también por cómo fue el resultado de ese estreno y el compromiso que yo vi, ¿no?, en la gente, me hizo pensar y reflexionar también en las particularidades, ¿no?, que tiene el archipiélago canario por ser un pueblo de migrantes hace años y la sensibilidad especial que tiene esta comunidad con respecto a los inmigrantes y con respecto a los temas sociales, ¿no?, y de solidaridad. Así que me parecía que era una maravillosa oportunidad para hacer un documental de cine que cuente justamente esto, que hable de las asociaciones, de las ONGs y de incluso de las iniciativas particulares de muchas personas en las islas, que las ponen esas iniciativas al servicio de ayudar a otros seres humanos que están en una situación más vulnerable, ¿no? Así que vamos a contar esto en un documental, en un largo documental de cine, con la idea justamente de promover la acción ciudadana, o sea, un poco como homenaje a las cosas que ya se están haciendo y a las personas que las realizan, también con el mensaje a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, o por la crisis, o por enfermedades, o por mil situaciones que nos pueden pasar a cualquier ser humano en cualquier momento, que sientan que no están solos, que sientan que hay una sociedad a la que nos importa y nos preocupa, que estamos yendo a buscarles, dignificar la necesidad, dignificar la pobreza, que es algo que creo que es muy necesario, porque sobre todo en poblaciones, en personas que no han vivido siempre en una situación precaria y que por culpa, en este caso, ¿no?, de la crisis lo están haciendo y que muchas veces esto se vive con vergüenza. Entonces la película va a tener este objetivo también de dignificar eso, de que nos miremos todos a los ojos, de que nos reconozcamos todos como personas y que seamos conscientes de que con muy poco esfuerzo, por nuestra parte, con un poco de ayuda, le podemos cambiar la vida en positivo a otro ser humano. ¿Tiene título ese proyecto? ¿Tiene fin de filmación? Tiene un título que es provisional, porque todos los títulos yo siempre, además trabajo con títulos provisionales realmente hasta que la película coge cuerpo, a veces incluso hasta que la vas a montar. Y una película arranca con un título y cuando la estás montando te das cuenta de que se tiene que titular de otra manera. Estamos hablando de proyectos documentales, que no es ficción. Una película de ficción tiene su título desde el principio, ¿no? En este caso lo hemos titulado provisionalmente Canarias Humanitaria, porque refleja muy bien el concepto de lo que la película va a contar, ¿no? Y es que es ese espíritu que tiene el pueblo canario de solidarizarse con las personas que tienen necesidades, ¿no? Pero quizá a lo largo del proyecto acabe titulándose de otra manera. ¿Y podría más o menos tener previsto cuándo la podría proyectar? ¿O sí, eso seguro. O sea, la película se va a rodar este año sí o sí. Por lo tanto, como todos los proyectos de cine, se va a estrenar en el año que viene. O sea, muchas veces quien no es del medio, y esto me pasa mucho, ruedas una película y te dice, bueno, ¿y cuándo la podemos ver? Y entonces tienes que empezar a explicar, no, si es que hemos hecho lo más fácil. La hemos rodado, ahora entra en un proceso de meses de postproducción, de montaje, ¿no? Así que se va a rodar en el 2016 sí o sí y se estrenará en 2017 seguro.